Buen día, mi grupo está conformado por Geraldine Ramírez Troncoso, Kenny Amparo Suárez, Laura María Borja y quienes habla, Jessy Naslegaray Chávez. El test de Warter fue desarrollado por el psicólogo alemán Erich Warter. Es un test de personalidad que sería perfeccionado en 1960 por Videm y Alfonso. El test es una prueba psicológica proyectiva que permite conocer algunos aspectos de la personalidad del candidato, así como su posición frente al mundo, las relaciones interpersonales, estados de ánimo y preferencias. Esta prueba explora aspectos esenciales de la personalidad, recurriendo a los perceptores del modelo psicodinámico, incluyendo la gestión de las emociones, las relaciones interpersonales, las expectativas o ambiciones, la solidez del proyecto de vida, el análisis de las situaciones y valores. La prueba de Warter se encuentra en la rama de los denominados test proyectivos, en los que se entrega al candidato una serie de figuras para que los complemente de la forma que desee. A continuación, vamos a realizar la aplicación de la prueba. Posteriormente, tener un análisis de sus resultados y brindar unas recomendaciones necesarias. Voy haciendo. Buen día. En estos momentos nos encontramos con la señora Ana Milena. Él es la paciente que va a realizar el test de Wartel. Entonces, le voy a explicar cómo debe realizarlo. En una hoja, en esta hoja hay un rectángulo con 8 cuadrados. En cada uno de ellos hay una pequeña señal. O hay unas líneas hay unas líneas que representan dibujos empezados pero no terminados. Entonces, la tarea de la señora Ana será la de observar cada cuadro y procurar completarlo con un dibujo a su imaginación. Siendo que es muy importante que señale empiece con las señalizaciones un dibujo. Hay muchas posibilidades para hacer esto. Quiere decir que no importa que si sabe dibujar o no sabe dibujar, porque realmente esto no es importante para nosotros. Lo que nos interesa es que la señora Ana complete todos los cuadros representando lo que ella se imagina. Entonces, puede dibujar lo que quiera y empezar por el cuadro que quiera. No se necesita seguir un orden en los cuadros que están representados, pero sí le solicito por favor que numere sus dibujos en el orden en que lo vaya dibujando. O sea, colocándole en el cuadrito de arriba un número, es decir, 1, 2, 3, bueno, en la secuencia hasta el número 8. El primer dibujo, independientemente de la manera que está en la hoja, puede colocar, como lo mencioné anteriormente, el dibujo que desea. Finalmente, escriba en los espacios de la parte inferior un título que usted le dará a cada uno. No se le olvide también anotar el número del dibujo que más le gustó y el que menos le gustó. Entonces, en estos momentos yo le voy a colocar mi cronómetro para que la señora Ana empiece con sus dibujos. No, pues si por ejemplo que yo le intenté decir, venga mucho por acá, me dicen que ayer hablaron con él y él dijo que lo estaba
En estos momentos, la señora Ana ya terminó su prueba. Entonces, muchísimas gracias, señora Ana, por presentar este test de Wartel. Entonces, a continuación, vamos a darle un análisis a la prueba que presentó la señora Ana. Dame un momento, voy a presentar pantalla con el dibujo. No, que es que me la a Ani le tiene que decir la respuesta ya fue completa. Ahí pueden observar. ¿Puedes ampliarlo un poco más, por favor? ¿Algo así? Bueno, de acuerdo al test de WordTech, podemos observar que esta prueba es de tipo proyectiva, nos permite evaluar pues, los 8 campos principales para determinar la personalidad a través de ciertos factores. La persona pues puede empezar por donde quiera, como ya había mencionado mi compañera en la aplicación. Observamos que 4 campos son orgánicos y animados y 4 campos son inorgánicos e inanimados, ¿no? En la parte orgánica o animada encontramos los campos 1, 2, 7 y 8 y en la parte inanimada encontramos los campos 4, 3, 5 y 6. Observando los dibujos presentados y realizados por la paciente en este caso, podemos observar que ella utiliza en el campo orgánico cientos campos inorgánicos, eh, evidenciando en los campos 3, 4, 5 y 6 que la paciente realiza dibujos animados, es decir, que ella realiza contextualizaciones del ambiente real o del ambiente orgánico, en este caso seres vivos, donde podemos evidenciar que en el campo 3 pues se presenta un animal vivo, en este caso creo que es una gallina. En el campo 4 se presenta también un dibujo animado, que en este caso pues se realiza el tema del inconsciente, el tema que tiene la paciente en este aspecto. En el campo 5 pues se realiza como tal un objeto inorgánico y en el campo 6 también. Pero en el campo 3, que es inorgánico, que es decir, que debería ir objetos como edificios, escaleras u otro tipo de objetos, ella está realizando un ser vivo. Por otra parte, pues también podemos destacar el tema de los factores de expresión en la paciente, de acuerdo a los dibujos que ella nos presenta o que ella nos plantea en este caso. Entonces, de acuerdo a los factores de expresión, pues tenemos que está la claridad, el dinamismo, la dimensión, el emplazamiento, el espesor, la originalidad, la presión y la simplicidad. Vamos a revisar cada uno de ellos dependiendo de los cuadros que ya dibujó. Con base a la claridad, pues podemos comprender claramente cada uno de los dibujos que se nos presentan en este caso. Entonces, esto quiere decir que la paciente tiene claridad mental, objetividad, organización y método. O sea, es una persona que tiene tendencia a estas características por la precisión y la nitidez que presenta cada uno de los dibujos. Cada uno podemos comprenderlos y cada uno de los dibujos que se presentan en los recuadros son entendibles. Por otra parte, tenemos a la dimensión, donde se mide el tamaño de cada uno de los cuadros. Cada uno de los cuadros tiene 4 centímetros. Si la paciente pues presenta un dibujo mayor a estos 4 centímetros o se pasa como tal de este cuadro, pues evidenciaría pues que
si el dibujo es muy grande o muy pequeño. Entonces, en este caso, los dibujos son medianos. En este caso se evalúa desde la parte de expresión. Se evidencia análisis, objetividad, sentido de observación, dominio de sí, prudencia, paciencia y falta de confianza en sí, aunque puede presentar también tendencia a buena imaginación y confianza en sí mismo, dependiendo de los factores, porque todos los dibujos no son por lo regular todos muy grandes ni muy pequeños. Hay unos dibujos que son más grandes y otros que son un poco más pequeños en este caso. Con base a la economía espacial, podemos observar que el espacio en blanco pues, representa el ambiente del sujeto, se considera un signo de expansión. Podemos considerar signo de expansión cuando se tiende a llenar la mayoría del dibujo, ¿sí? Y se dejan pocos espacios en blanco, entonces podemos considerar que tiene la paciente en este caso una expansión en su ambiente, o sea, busca siempre la expansión en determinadas metas y determinados puntos, y considera pues que es una persona eh, que manifiesta su conducta de forma adecuada en cuanto a la personalidad. Cuando hablamos de dinamismo, eh, que es otro factor importante de expresión, podemos considerar también que eh, aparece la actividad, la iniciativa y la capacidad de adaptación que tiene el paciente cuando expresa en los dibujos o en los recuadros expresión de movimiento, es decir, seres vivientes, objetos en movimiento, paisajes, fenómenos atmosféricos, que es lo que estamos observando, que ella en los 8 recuadros, ella presenta en 6 de ellos, 7 de ellos, perdón, ella presenta objetos que son animados, en este caso que son orgánicos, ¿sí? Entonces podemos decir que la persona presenta dinamismo en este caso. Por otro lado, otro factor importante es el factor del emplazamiento, evaluando las áreas hacia donde la paciente realiza los dibujos. En este caso, se evidencia en sentido horizontal. En la altura superior evidenciamos los recuadros 2, los recuadros 2, 8, 2 y 8, en este caso que son más como en sentido superior, 2, 8 y 3, donde se evidencia que tiene buena actividad mental e imaginación, pero también la mayoría de los dibujos en sentido horizontal son a nivel medio, que evidencia también un predominio emotivo y apego a lo cotidiano en el sentido horizontal. En la banda derecha o sentido vertical podemos observar el dibujo número 6 y el dibujo número 4. En este aspecto, pues podemos evidenciar que están en el sentido vertical, pero en banda central, que quiere decir que tiene la paciente un interés por el presente y realidad inmediata y una buena capacidad de observación. Continuamos con el espesor, es decir, el ancho del trazo, si son retocados o sombreados o con perfiles cargados, ¿sí? Evidencia pues la energía que tiene la paciente, el predominio del impulso vital y la sensualidad. En este caso, pues, el espesor de los trazos es fino, ¿sí? Cada dibujo tiene un trazo fino y alternado, es decir, que tiene un temperamento sensible, dificultad para defenderse de las presiones del medio y buena receptividad. No maneja sombras en los dibujos, entonces no podemos definir como qué tipo de factor de expresión presente la paciente en este caso. Con base a la originalidad, pues se consideran factores de expresión aquellos que tienen originalidad cuando los dibujos tienen características poco comunes. Aquí en cada uno de los recuadros las características de cada uno pues son objetos que nosotros ya conocemos y que ya percibimos. En cuanto a la presión, es la fuerza de la mano que imprime la paciente en este caso. Podemos evidenciar que presenta
En el recuadro número 1 presenta un poco de fuerza en los aspectos de la sombrilla que presenta, de la sombrilla que se evidencia. Eh, en el campo número 8 también, y en el campo número 7, en los bigotes del gato, donde presenta presión también en el tema del punto que le realiza al animal en este caso, y en la forma de la cara que presenta en el campo número 8, en la parte de los ojos, en la parte de la boca también se evidencia mucha presión. Esto quiere decir, eh, cuando eh, presenta estos dibujos, que tiene fuerte confianza en sí, constancia, decisión y dominio de sí en algunas ocasiones, pero en otras puede presentar inestabilidad o energía fluctuante, un carácter que no puede enfrentar los problemas de forma muy fácil. Continuamos con la simplicidad. Pues no hay ausencia de trazos inútiles, sombras o adornos que no tengan que ver como tal con el dibujo que ya presenta. Se presenta pues como tal claridad en cada uno de los trazos. En la interactividad pues tiende a repetir el arquetipo o a repetir una toma posicional determinada. Se denota que no hay perseveración del arquetipo, ni que repite la representación de los dibujos que ya se habían presentado, porque si no, pues esto indicaría cierta problemática sexual en ciertos factores. Con base a esto, ahora vamos a abordar como tal el análisis de cada uno de los campos que se presentan en nuestro test, ¿no? En este caso, pues tenemos en el campo 1, evalúa el área personal y el autoconcepto, el estado que tiene la persona de sí mismo, de investigar cómo se percibe ella misma y cómo percibe al mundo. En este caso podemos evidenciar que ella dibuja una sombrilla, si no estoy mal, mis compañeras me corrigen, es una sombrilla, entonces en este punto ella está abarcando el estímulo, en este caso ese puntico que está ahí, el punto está diluido, no lo multiplica, ni lo repinta, ni lo agranda, no agranda el estímulo. Esto quiere decir que es una persona que está centrada, que es confiada en sí misma, lo respeta, o sea, respeta este estímulo, y también pues implica el crecimiento y la expansión que tiene la persona en ciertas áreas de su vida. No lo sombrea, sin embargo tiene suave tendencia pues, a lo artístico y a ser una persona intelectual. No es, el estímulo no es inadecuado, no está fuera del centro, es usado como puntas o ángulos a partir de él. Entonces, podemos observar que no es tampoco demasiado grande el estímulo en este caso. En el campo número 2 tenemos una pequeña línea ondulada. Se espera que la persona en este caso pues realice figuras de animales, seres vivos, elementos de la naturaleza, indica los aspectos emocionales o el área afectiva que tiene la persona en este caso, la parte emocional. Entonces, cuando observamos el campo 2, observamos como puntos positivos, dibujos de rostros, indica fuerte tendencia al contacto con otros, importancia que tiene las emociones. En este aspecto no se toma en cuenta, la paciente no toma en cuenta el estímulo que se le presenta, en este caso en el campo 2, ella no está abordando este estímulo, entonces es decir que presenta pues una capacidad para relacionarse, pero solo en situaciones de confianza. Si ella realiza en este caso pues un sol, es decir, que hace parte del tema de la naturaleza, es decir, que ella presenta la capacidad de relacionarse solo en situaciones de confianza. Entonces lo está anulando también, pero no lo repinta. Cuando lo anula, puede tener cierta tendencia a frivolidad, cinismo o evitación de ciertas relaciones interpersonales.
se considera que no es una persona que tiene mucha tendencia a confiar en todo el mundo, sino tiene ciertas tendencias a confiar en ciertas personas dependiendo de las relaciones que tengan con estas. En el campo 3 observamos 3 líneas ascendentes, una es pequeña y las otras son un poco más grandes. Aquí se evalúa pues el área de los objetivos y la energía vital, qué metas o qué aspiraciones tiene la paciente. Observamos que se analiza pues el campo, de qué manera pues la paciente tiene metas o objetivos trazados en su vida, ¿sí? En este caso pues se recomienda dibujar siempre escaleras, ¿sí? O que terminen en una plataforma porque son las metas que tiene la persona hacia adelante. En este caso no prolonga las líneas, no dibuja escaleras que terminan con una plataforma, es decir que puede definirse como unas metas que no tiene aún trazadas, en este caso que no ha alcanzado ciertas metas porque la paciente no recubre ciertos aspectos, el estímulo es anulado, si es anulado porque ella no repinta o no toma el estímulo en ciertos aspectos, es decir, que muestra tendencia a sentirse destacado en muchas metas que no ha cumplido en el presente. No se están uniendo las 3 líneas. Hay obstáculos que bloquean la ascendencia, es decir, que hay dibujos que enfatizan la bajada en el movimiento, caídas, en este caso ya está realizando, si no estoy mal, una gallina que va hacia abajo, las líneas no tienen o no están presentando como tal, no se está presentando el estímulo de forma adecuada, sino se está realizando de forma inadecuada. En el campo número 4 observamos un pequeño recuadro negro, en este caso se observa el tema del inconsciente, las ansiedades o lo negativo de nuestra persona. Siempre se trata de dejar este recuadro de último, pero pues la paciente lo tomó en el punto número 4, o sea, ella realizó cada dibujo de forma ordenada de acuerdo a el punto de inicio hasta el punto de final. Observamos en este punto que se sugiere fuerza, dureza y solidez, explora la manera como se comporta frente a sus ansiedades y que la reprime. Entonces, si la paciente está angustiada o si tiene angustias o no. No aumenta el cuadrado, no intensifica la necesidad de expansión, no los alterna tampoco, no los multiplica únicamente con otros, es decir, que significa la necesidad de expansión interna y intensificación de ansiedad en ciertos aspectos, no alterna tampoco cuadrados. Cuando hablamos del tema de que la paciente realiza de pronto un dibujo inadecuado, en este caso sería como una cometa, en este caso es un dibujo inadecuado porque la paciente está como observándolo como una cometa, ya que desplaza hacia un dibujo animado o orgánico un lazo que lo lleva hacia él. Entonces es una solución de alguna forma infantil en este caso. Se transforma el tema en algo lúdico de manera infantil, entonces es decir que ella de alguna forma maneja la ansiedad y la angustia o las niega en muchas ocasiones. En el campo 5 tenemos 2 líneas en rectas de oposición, son los impulsos y la energía vital que tiene la paciente. Lo correcto pues es dibujar el estímulo hacia la derecha, que ella lo hizo. En este caso vemos como, no sé, que es como una especie de objeto que representa el dinamismo, la movilización y la canalización de la energía hacia ciertos impulsos.
Cuando observamos este dibujo, podemos observar que ella efectivamente une las rectas, une las líneas, figura cerrada, angular, en dirección ascendente, que significa que la paciente es de decisión firme, asertiva, tiene buen dinamismo, vitalidad, es asertiva y activa también, y tiene facilidad para canalizar su energía. Direccionarlos a la derecha indica tendencia pues a ser una persona dinámica, activa, lo mismo que a la izquierda, pero pues no es igual en este caso porque pues no lo plantea el dibujo hacia la parte izquierda, sino hacia la parte derecha. No redondea el dibujo, no tiene tendencia a redondearlo, mantiene pues el sentido de su dibujo con rayos, parte de la línea superior, como una escoba, que es lo que puede estarse presentando en este dibujo, pues representa cierta tendencia a la irritabilidad, a la dispersión y al desgaste de energía en ciertos logros de objetivos. Como venía diciendo, a veces de pronto la paciente no ha podido cumplir ciertas metas o ciertos objetivos y esto puede inducir a que realice ciertos dibujos. Como dibujos adecuados, pues observamos como una pala, un martillo, un helado, etcétera. Una escoba también es un dibujo adecuado. En este caso podemos observar que es como una escoba que parte hacia el lado derecho, es decir, que es un dibujo adecuado en este caso. En el campo número 6 se destacan dos líneas rectas desarticuladas. En este caso, pues es recomendable evaluar el raciocinio, se evalúa el raciocinio, parte de un dibujo, si no, pues no integra las cosas, es decir, que no es una persona que no integra ciertos aspectos. Por lo regular se sugiere que se haga el cierre completo del dibujo. En este campo se evidencia que no está realizando un cierre total en este aspecto porque ya realiza dos dibujos diferentes, realiza pues un objeto que es, en este caso, este recuadro es una parte inorgánica, entonces sí está bien que realice como tal una casa, pero deben ambos aspectos o ambos estímulos, tanto horizontal como vertical, unirse o juntarse en este caso. Entonces, ella no utiliza esto o no une estos dos estímulos. Separa dos líneas en figuras diferentes, pero pues guardan una relación entre sí, o sea, la casa hace parte del tema de la naturaleza o ella quería unir estos dos aspectos, se unen en cierto punto, pero no delimitadamente. Se puede decir que la elaboración intelectual del examinado se da con mayor en el proceso asociativo, es una persona que tiene un proceso asociativo, pero cierta dificultad en un proceso sintético. Tampoco se complementan porque no se integran o están separadas sin relación. Hay indicios de dificultad de raciocinio, pobre desarrollo de los procesos de asociación y síntesis, y tal vez un bajo nivel intelectual en este caso. Pero pues independientemente de esto, también presenta una facilidad para ciertos procesos que se le puedan presentar en cuanto a la capacidad intelectual. Tiene en cuenta los estímulos, es decir, que es una persona que presenta confianza en sus capacidades, no presenta dibujos inadecuados y no es una persona conflictiva. En el campo número 7 encontramos un pequeño semicírculo puntillado. En este aspecto, pues evalúa las relaciones interpersonales o el comportamiento afectivo o la madurez sexual que tiene la persona. Se relaciona específicamente con las relaciones que tenemos nosotros en el trabajo. Requiere que se exprese su delicadeza y que se mantenga el puntillado. No se puede repintar el puntillado. En este caso, la paciente no trazó sobre él. Se evidencia que se respeta el estímulo, es que tiene una tendencia muy buena a mantener la calidad en las relaciones interpersonales.
no lo dibuja en una función real, lo junta con otro dibujo para simular que es la cola de un animal. No lo repasa, es decir, que no tiene inmadurez sexual, afectiva e interpersonal. Es una persona madura sexualmente, afectiva e interpersonalmente. Y por último tenemos el campo número 8, que es un semicírculo grande, donde se evidencia el área de las normas y los valores que tiene la persona. En este caso, pues es algo equilibrado, sí, debe ser algo equilibrado, algo que no sobrepase ciertas áreas del dibujo. En este caso, evalúa pues el ámbito laboral. Un ejemplo podría ser un ojo, un arco iris también sería un buen dibujo en este caso. Ella no está delimitando los aspectos que van sobre el dibujo en este caso. Pinta por debajo del estímulo, entonces de acuerdo a los indicadores de este test, podemos observar que la paciente indica un alto control de filiación, es decir, que tiene cierta necesidad de protección y un alto compromiso con los valores y pasividad frente a ciertas normas. No dibuja no dibuja por encima del estímulo, en este caso pues puede indicar que no tiene un alto nivel de crítica, es una persona dependiente y con apertura a ciertos valores. Indica una conducta social en cuanto a las normas éticas y morales y pues muestra una identificación al individuo de sentirse protegido y de proteger a las personas en su ambiente. Inadecuados serían pues objetos cerrados, pero no evidenciamos objetos cerrados, tampoco evidenciamos que se pase del estímulo o que indique otro tipo de estímulo. Y ya esto podemos observar en este caso de lo que la paciente presenta. Ahora seguimos con las recomendaciones en cuanto a los resultados que obtuvo la paciente de acuerdo al análisis que se le dio. Bueno, pues voy a dar como una pequeña conclusión. En la interpretación de la prueba de Wartek, que son 8 campos, al analizar cada uno de estos 8 recuadros, pudimos construir el siguiente perfil psicológico, con los siguientes rasgos de personalidad. Bueno, la paciente Ana Milena Perea Pinzón, de 52 años, posee claridad mental, establece sus puntos y sus metas, sigue sus pasiones, es una persona precisa, tiene un dominio de sí misma, es prudente, posee dinamismo y buena imaginación. También tiene predominio en lo emotivo de lo cotidiano, posee una actitud sensible, tiene confianza en sí misma, es una persona decidida y presenta preocupaciones por las metas que no ha podido cumplir. Bueno, las recomendaciones. Pues observando detenidamente paso a paso el test que presentó la señora Ana Milena, los argumentos que ella cita en cada una de sus respuestas son muy visibles y nos ayudaron mucho pues para la interpretación de la prueba. También pudimos revisar cuadro por cuadro cada uno de los detalles realizados en nuestra aplicante, ya que pues se pueden evidenciar claramente. Listo, no sé mis compañeras qué recomendaciones tienen. Bueno, con base a lo que presenta la paciente, pues en este caso podemos observar que muchos de los estímulos que ella maneja en el área animada o en el área orgánica, en este caso, son adecuados. Sin embargo, pues tiene cierta tendencia a no comprender ciertos estímulos o a no manejar adecuadamente ciertos procesos que se le puedan presentar en su vida
y esto puede ser pues un desencadenante un poco complejo en este aspecto. Observamos que de acuerdo a ciertos indicadores que se le fueron presentados en el caso, hubo unos que presentó, o unos que utilizó y otros que no utilizó, eh, pero también se puede tomar como es una persona que tiene cierta tendencia a adecuar ciertos procesos eh, y tiene una capacidad intelectual importante en este caso. También podemos observar que de acuerdo al análisis que presentamos, la paciente pues presenta una confianza en sí, seguridad de equilibrio, sentimiento. Bueno, pues complementando lo que dijo mi compañera, sí, la paciente presenta serenidad, presenta, o sea, muy buena actitud, tranquilidad, no presenta ningún tipo de problema al presentar la prueba, está muy tranquila, hizo todo de la mejor manera. Por otro lado, considero importante también destacar que la paciente pues inició o empezó en el punto número 1, es decir, que tiene una secuencia no rígida, es decir, que es una persona que tiende a tener el control en muchas situaciones, en este caso que es una persona muy organizada y muy metódica. Tiene capacidad de autorrealización y conciencia de habilidades a ciertas limitaciones, no se limita a ciertas cosas, como ya les decía, también presenta buenas relaciones interpersonales, pero no tiene confianza en todo el mundo. No es una persona que indica ambición o persistencia en ciertos objetivos. En cuanto a los dibujos, observamos que cuando termina en el campo 8, quiere decir que tiene oportunismo o alto grado de independencia y autonomía en ciertos factores, entonces consideramos que esto puede ser un factor importante para establecer ciertas relaciones en ciertos ámbitos o en ciertos campos en los que la paciente se quiera desempeñar, aunque consideramos también que puede influir un poco el tema de que no ha cumplido ciertas metas o ciertos objetivos y esto puede influir de una manera negativa en ciertos aspectos o en ciertos ámbitos, de que se le llegue a considerar para ciertos factores. Incluso también podemos observar eh, que aunque tiene madurez en muchas áreas, en otras no presenta la misma madurez porque puede presentar de alguna forma algún sentimiento de angustia, algún sentimiento irracional, si no se sabe controlar muy bien el sentido de la parte emocional. Eh, no sé si alguna de mis compañeros quiere decir algo más en este caso. No, pues resaltando lo que ha dicho mis dos compañeras, Kenny y Geraldine, la señora... Qué pena. Resaltando lo que pues dijeron mis dos compañeras, la señora Ana pues sí muestra seguridad de ella misma, en sí misma. Es una persona pues muy ordenada en sus cosas, pues como pudimos observar en el test que ella misma realizó, podemos evidenciar pues que ella cogió un orden, no fue desordenada al realizar sus dibujos y al enumerarlos, que sí se puede observar que pues que como... ¿cómo puedo decir yo? Como no prácticamente sus dibujos son muy, algunos son muy
algunos de sus dibujos son como muy, no muy específicamente lo que ella quiere pues decir, pero en sí es una persona, pues como ya lo nombré, segura de sí misma. No sé, mi otra compañera. Bueno, cabe resaltar que la señora Ana, en el momento de la prueba, fue una persona tranquila. Esto prestó mucha atención a la explicación de nuestra compañera de cómo se tenía que aplicar la prueba y cómo se tenía que hacer. Esto se tomó su tiempo, estuvo en un momento en el cual ella estaba supremamente concentrada. Otro aspecto que considero importante destacar en este caso es que la paciente presenta ciertos arquetipos, por lo menos es una persona que se considera que respeta ciertas normas, ¿sí? Y que sigue a cabalidad ciertos procesos que se le puedan presentar en su vida. Es una persona que tiene, eh, que es independiente, que tiene buena estabilidad emocional en ciertos aspectos y que esto puede influir positivamente en otras áreas de su vida. Eh, en cuanto a su personalidad, observamos que es una persona íntegra, que es una persona capaz de lograr ciertas cosas si se lo propone, que es una persona que puede asumir ciertos roles, que tiene la capacidad de trabajar en equipo si así se requiere. Entonces, consideramos importante destacar estos aspectos porque no es inestable emocionalmente en ningún aspecto ni en ningún sentido. Eh, no tiene cierta irritabilidad ni falta de empatía hasta ciertos procesos que pueda presentar en muchos campos, por su madurez afectiva también. Sin embargo, pues sabemos que tiene poca capacidad intelectual en cuanto al tema de raciocinio, eh, y eh, mantiene adecuadamente ciertos procesos. Pues a partir de esto, consideramos importante mm, que la paciente pueda reestructurar o generar una reestructuración de ciertos aspectos cognitivos que le permitan adecuarse mejor a ciertas áreas en cuanto al tema emocional, social, personal e interpersonal, eh, considerando pues cada uno de los puntos que se evaluaron a continuación y que se evidenciaron en la realización y aplicabilidad de este test. Muchas gracias.